La semana pasada, México celebró las elecciones populares de los jueces y entró en una nueva etapa donde el Estado de Derecho, las garantías ciudadanas, la administración de justicia y la democracia quedaron gravemente afectadas. El mayor riesgo ahora es que otros países de la región quisieran imitar el ejemplo mexicano. De eso vamos a conversar hoy en la videocolumna número 260 y que hemos titulado "El mal ejemplo de México puede contagiarse". México aprobó el 13 de diciembre de 2024 la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, permitiendo la elección popular de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Con la presidenta Sheinbaum se materializó la reforma el pasado 1 de junio, cuando los mexicanos votaron por primera vez a más de 2.600 jueces y magistrados de todo el país. El argumento base para la modificación fue la necesidad de combatir la corrupción, la impunidad del Poder Judicial y para que la justicia trabaje para los menos favorecidos y no para las élites corruptas, para que se haga justicia y se garantice con la elección del pueblo soberano. Es cierto que México tiene un nivel de impunidad muy alto, eso no se duda, y según las normas, la competencia para investigar los delitos es de la Fiscalía, pero estos solo llevan a los jueces el 7% de los cargos que investigan, mientras que el 93% queda represado en la institución. Así que si se quería hacer más eficiente la justicia, lo que había que reformar eran las fiscalías. Los especialistas dicen que sí hay corrupción en el Poder Judicial mexicano, pero que es mucho menor al que hay en la clase política mexicana, la cual históricamente ha sido elegida popularmente. El Poder Judicial mexicano ha sido de los mejores estructurados en Latinoamérica. Muchos jueces han entrado al sistema por concurso, sometido a controles importantes para el avance en sus carreras judiciales. Pero muchos estaban también en transitoriedad, problema común en la región y aunque lento, entre otras cosas, porque tienen 5 veces menos jueces que por cada 100.000 habitantes que Costa Rica, por ejemplo, además de que hay algunos casos de nepotismo y corrupción. Ahora, ¿cuál es la verdadera razón por la cual se eligieron la mitad de los jueces y en 2 años se elegirá la otra mitad? Según mi concepto, básicamente hay 4 razones que llevaron al poder político dominante en los últimos años en México a tomar esta decisión. La primera, varios jueces le pararon a López Obrador algunas políticas profundamente autoritarias, como por ejemplo el pasar la Guardia Nacional, un ente civil, al ejército. Recuérdese que López Obrador le entregó al ejército un montón de poder, básicamente en obras públicas, el Tren Maya, la refinería de las Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, y ante los requerimientos de distintos actores sobre los manejos de los recursos, la Corte ordenó la entrega de información. Entonces López Obrador recurrió a la figura de la reserva sobre el funcionamiento del ejército, argumentando causas de seguridad nacional, razón por la cual nadie puede solicitar información sobre la ejecución de las obras que hizo del ejército. El otro hecho fue que López Obrador quiso reformar el sistema electoral, uno de los más avanzados de la región, y la Corte Suprema lo impidió. La última y no menos importante puede ser, además de ser una venganza por parte de López Obrador al sistema judicial, es que con esta reforma buscó blindarse él, a su partido, porque para evitar investigaciones futuras, así como para evitar la judicialización o hacer la judicialización de adversarios de la política. Y en todo caso,
pero quizás la más importante es garantizarse que no haya extradiciones. Presentaron la iniciativa constitucional el 5 de febrero de 2024 en la Cámara de Diputados y apenas el 13 de septiembre de 2024 fue aprobada la modificación, apoyados en una mayoría en el Congreso de la Unión que le otorgó el poder electoral cooptado previamente por Morena. Luego se supone que el pueblo es quien elige, pero ese Congreso dominado por Morena hizo unas listas con los autorizados a postularse cuyos requerimientos eran simples: tener título de abogado y 5 cartas de recomendación de vecinos diciendo que eran personas honorables, con lo cual la gran mayoría de los postulados son afectos al partido de gobierno. Distintos medios políticos de oposición, generadores de opinión, han señalado que en esas listas hubo personas ligadas al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de personas, profesionales sin experiencia en el ejercicio del derecho. Además, al parecer las listas adolecieron de un escrutinio de requisitos mínimos de ética y conocimiento necesario para impartir justicia. Y por último, dado lo complicado del sistema de votación, el ente electoral preparó piezas impresas que popularmente se conocieron como acordeones, como ejemplos de cómo votar, y las listas que presentaron, esas más de 600 millones de piezas, fueron preparadas por una comisión del Congreso, le hace Morena, con los candidatos más afectos a ellos. Adicionalmente, colocaron a 80.000 promotores pagados por el Estado, casi 100 millones de dólares, durante 3 meses visitando casa por casa para fomentar la elección e impulsar los candidatos que estaban en esos acordeones. Sin embargo, solo el 13% de los más de 100 millones de mexicanos convocados a votar fueron a hacerlo, mientras la oposición estuvo ausente, pese a que en el Congreso debatió y argumentó lo grave de la reforma, pero en la campaña literalmente estuvo ausente y dividida, dejándole la cancha libre y sola a Morena. En paralelo, también se creó un tribunal de disciplina, así que si en el hipotético caso de que algún juez probo lograra llegar en esta elección y en el ejercicio tomara decisiones apegadas a derecho, pero contrarias a los intereses de la élite de Morena, pues ese tribunal se encargará de defenestrar a ese juez. En conclusión, la narrativa de que el pueblo elegiría a los jueces no es real. La manipulación de las listas y la promoción de los candidatos evidencia que la elección la hizo la élite de Morena, partido que tendrá patente de corso ahora para ejecutar a discreción lo que desee y a dedo administrar justicia. Se avisora, por lo tanto, un México, un sistema democrático falleciendo lenta y progresivamente, pues no hay contrapesos e independencia de los poderes en ese país. El peligro ahora para Latinoamérica puede ser lo contagioso de esta acción y que otros países copien este mal ejemplo. Tal como sucedió en los años 80 con los derechos prioritarios del ciudadano y la privatización de los servicios públicos como la salud, la educación, las pensiones, el transporte, las comunicaciones, etc. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Cuéntenme, ¿ustedes qué piensan de esta reforma judicial en México? Bueno, los leo y nos vemos en la siguiente videocolumna.